Alicia Almanza y les voy a hablar acerca del patrimonio. Primeramente, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona, un grupo de personas o una empresa, las cuales son empleados para alcanzar sus objetivos. Los elementos que forman parte de nuestro patrimonio pueden considerarse como elementos propios o heredados. El patrimonio se representa en el balance general que hemos estado trabajando anteriormente. En las personas físicas dedicadas a una actividad empresarial, el patrimonio está constituido por lo que conocemos como capital, siendo su responsabilidad ilimitada todo el importe total de su patrimonio. Por otro lado, en el caso de las personas morales, es el conjunto de bienes y derechos aportados por todos los socios y que van incrementando mediante los ingresos que estos dan o base a los propios ingresos que nos brindan las actividades que realiza esa sociedad y son disminuidos en base a las deudas. Podemos hablar acerca de 3 principios acerca del patrimonio. El primero nos dice que todas las personas tienen un patrimonio. El segundo nos dice que solo las personas podemos tener patrimonio. Y el tercero nos dice que la relación entre persona y patrimonio no consiste en un derecho. El patrimonio está constituido por bienes muebles e inmuebles o bienes incorpóreos y deudas. También por activos que son los derechos personales y reales o pasivos que son las obligaciones personales y reales. En base a esto podemos decir que nuestro patrimonio puede tener un estado de liquidez, el cual nos dice que tenemos el suficiente dinero para cubrir nuestras deudas o un estado de iliquidez que es la falta de dinero. También podemos decir que tenemos una solvencia económica, el cual nos dice que el activo es mayor al pasivo, o una insolvencia económica, el cual nos dice que el activo es igual o menor al pasivo. Para que nosotros podamos construir nuestro patrimonio, necesitamos ser mayores de edad o estar emancipados, tener un domicilio propio en el cual podamos crear nuestro patrimonio. En dado caso de tener familia, la familia tiene que estar de acuerdo con la creación de mencionado patrimonio. Los bienes que se vayan a encontrar de nuestro futuro patrimonio tienen que ser de nuestra propiedad y no deben de exceder de los 15.000 SMG. Su forma de registro o cómo clasificarlo. Se puede clasificar en base a inventarios y almacenes. También obras públicas, la cual nos dice que su costo debe incluir el de la elaboración del proyecto, su construcción, la supervisión, gastos, costos, entre otras cosas. Activos intangibles, que son la representación del monto de derechos por el uso de activos industriales o comerciales. También puede ser como bienes no localizados, entre otros más. Muchas gracias. Yo soy Edith, niña de Rivera González, y yo voy a hablar acerca del concepto de cosas, de bien, su clasificación y sus características. Bueno, las cosas es todo aquello que nos rodea, ya sea de menor a mayor significación. Un bien es todo aquello que subsistible y pues fácil de constituirse en objeto del derecho. Y pues más que nada poder ser apropiadas para convertirse en patrimonio de pues, las personas. El término cosa tiene un significado más grande que el de bien, ya que no comprende solo pues el término de constituirse en objeto de propiedad, como el caso de los elementos de la naturaleza, sino como cuando puede ser objeto de propiedad del hombre. La clasificación de las cosas se divide en dos, en bienes corporales y bienes incorporales. Los bienes corporales son aquellos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos y es fácil de mirarlos y tocarlos. Los bienes incorporales son aquellos que no son fáciles de percibir por nuestros sentidos, como el aire, los rayos. Y en el derecho se clasifica en derechos personales y derechos reales. Y la clasificación de los bienes corporales son los inmuebles, que es aquello que no puede transportarse fácilmente de un lugar a otro, como casas, y los muebles es aquello que puede transportarse de un lugar a otro por fuerza externa, como alguna mesa, obviamente sin que sea objeto de destrucción. Fungible es aquello que puede ser sustituido por otro igual. No fungible pues es lo que no puede ser sustituido por otro. Un bien consumible es aquello que se termina con su primer uso, como alguna bebida,
cualquier cosa que es consumible. El bien no consumible es aquellos que soportan un largo tiempo, como los zapatos, la vestimenta. Y el bien de especie es algo en específico, como un carro marca etc, con placas etc. Y bueno, el género se habla de universalidad, carros, motos, etc. Un bien divisible es lo que puede dividirse sin perder su esencia. Indivisible pues es obviamente aquello que no puede ser dividido. Hola, mi nombre es Brandon Arturo Mesolachea. Les voy a hablar sobre el respeto a las obligaciones y su clasificación. Bueno, pues el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber para todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en el favor individual. Las obligaciones de respetarlo significa que los estados deben abstenerse a inferir en el disfrute de las obligaciones de los derechos humanos, o más bien de limitarlos. Esto quiere decir que la obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Clasificación de las obligaciones. Bueno, pues primero tenemos las obligaciones civiles u ordinarias, que son aquellas que otorgan al acreedor el derecho a exigir su cumplimiento y hacer valer plenamente todos sus efectos a través de la intervención de los órganos jurisdiciales. Obligaciones naturales, según la doctrina y la jurisprudencia, son obligaciones provistas de sanción, esto es, no dotadas de poder coactivo, por lo que el acreedor no puede exigir al deudor el cumplimiento forzoso. Por lo tanto, son susceptibles de cumplimiento voluntario, pero no de coacción por los medios legales que se interponen. Obligaciones de hacer son aquellas que consisten en la realización de una actividad por parte del deudor en el interés del acreedor. Y por último, tenemos las obligaciones de no hacer, que son aquellas que consisten en una abstención u omisión de un hecho, en un no hacer algo que se le dé conformidad con el ordenamiento jurídico. El deudor tenía la facultad de ejercer, es decir, que si no fuese porque se ha asumido la obligación, sería una conducta perfectamente legítima. En conclusión, puedo decir que el derecho tiene varios sentidos dentro de la vida de un ser humano y variando según el área en el que se encuentre este derecho. Por ejemplo, respetar las obligaciones dentro del derecho es algo súper importante para todas las personas, ya que todos tienen que seguir los pasos para respetar, tienen que seguir las sanciones si es que no se ejerce legalmente o ordenadamente, como se podría decir. Entonces, pues para mí y para el punto de vista de todos mis compañeros, creo que el derecho es algo súper importante para todos, ya que vincula, o más bien está vinculado con cómo somos nosotros en realidad y cómo deberían de ser las personas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Narciso y voy a hablar sobre la transmisión y la clasificación de bienes y derechos. Bueno, la transmisión es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar a una sustitución en la persona o del acreedor o del deudor. Siempre que la causa de este fenómeno de relaciones con la persona sea del sujeto que sea considerado sustituido. El fenómeno de la transmisión es la obligación que supone un contenido inmutable que pertenece a un idéntico de sí mismo, con el aditamiento invariable de los accesorios y garantías. Las obligaciones continúan siendo las mismas pese a haber un cambio en la regulación de la transmisión. Y bueno, la clasificación de bienes y derechos. Existen diferentes tipos de bienes que son como los bienes inmuebles, bienes muebles, bienes mustencos o bienes vacantes que veremos después. Bueno, cuando estamos hablando de bienes inmuebles son todos aquellos que no pueden moverse del lugar
o que se están en un solo movimiento, como por ejemplo lo es el suelo y las construcciones, las plantas o los árboles o una casa. Los bienes muebles son los que se trasladan al exterior, como son los carros o los animales. Los bienes mostrencos son los que están abandonados o perdidos, que son como las casas abandonadas que deja un señor que ya se murió. También hay bienes públicos, privados y de propiedad privada. Los bienes públicos son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad, que es lo que ellos pueden usar. Los privados son los menos accesibles porque son los que tienen dueño y solo ellos lo pueden usar. Es todo, gracias. Modalidades de las obligaciones. Cuando hay complicaciones en los sujetos en la forma que nace o se extingue la obligación, estamos hablando de modalidades de las obligaciones. Existen 7 tipos de esta, las cuales son de plazo término, condicional, conjuntiva, alternativa, facultativa, mancomunda y solidaria. Para meternos más en este tema voy a explicar las primeras 2, que son plazo término condicional. Ambas están sujetas a acontecimientos futuros, pero la diferencia es que la condicional es incierta y la de plazo término es cierta. A esta última le podemos dar 2 ejemplos, que es cuando tiene una fecha determinada o con la muerte de una persona. Fuentes de las obligaciones. Son los hechos jurídicos en virtud de los cuales las personas quedan obligadas frente a terceros para realizar alguna conducta, ya sea el pago de alguna cantidad. Estas pueden ser los contratos, la declaración unilateral, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, los hechos ilícitos y el riesgo creado. Si nosotros realizamos alguna de estas actos, quedamos obligados frente a otras personas, como por ejemplo los contratos. Si yo llego a un acuerdo con alguien, yo tengo la obligación de cumplir frente a otra persona lo que me comprometí. Están los elementos de las obligaciones, que son el sujeto, que es el acreedor y el deudor, los objetos, que es la conducta que el deudor debe realizar, ya sea dar, hacer o no hacer, y la relación jurídica, que es la facultad del acreedor de exigirle al deudor su conducta y asegurar su cumplimiento. Hola, buen día, mi nombre es Hernán. El tema acerca de las obligaciones, especificaré exacto sobre los efectos y las formas de extinguir de las obligaciones. Como efectos existen diferentes bajo presión, y me refiero a bajo presión porque es donde el acreedor ejerce presión hacia la persona deudora a que realice liquidez de obligación que tiene con ella. Entonces tenemos un pago voluntario donde estamos generando ya una presión a que se liquide, y ya sea voluntario de la forma en la que la persona deudora quiera liquidar esa obligación. También está un poco subimos el nivel a la ejecución forzada, que ya es un poco más fuerte, donde tenemos a lo que es el ejército judicial, se podría decir, y la persona acreedora tiene el derecho de recibir o que le finiquiten esa obligación, donde la persona deudora tiene que generar su liquidez. También está otra, que no sea el deudor, donde ya no le importa a la persona acreedora que cómo se genere la liquidez, si es esa persona el deudor, sino que otra puede intervenir y con tal de que se finiquite. Y ya el pago a la fuerza es donde entran las leyes y tiene que estar forzosamente liquidado, porque hay otras acciones que la persona acreedora puede ejecutar, como es obligarla, por ejemplo en este caso si fuera algún efectivo o algún objeto, puede lo que se le llama como buró de crédito, ponerlo en números rojos, y así generar acciones de integración, medidas cautelares y pues quitándole privilegios y los derechos de retención. Por otra parte, tenemos los que son las formas de extinguir las obligaciones. Está el pago,
que si estamos hablando monetariamente se liquida a través de un pago en efectivo, transacción, etcétera, la finiquitez de este problema monetario. La otra forma de extinguir la obligación que tiene la persona deudora hacia la acreedora es la dación de pago, donde ya la persona acreedora tiene que recibir no solamente la opción de efectivo, sino que la persona deudora puede finiquitar esa deuda con algún objeto o algún mueble o inmueble. También tenemos lo que es la compensación, donde anteriormente de esta obligación, de esta deuda, la persona acreedora le debe a la deudora y la deudora le debe a la acreedora. Entonces hay una compensación. Si las cantidades son exactas y coinciden, se finiquita y se elimina. También lo que es la confusión, donde uno mismo adquiere la misma persona, tanto acreedora como deudora. Un ejemplo es cuando una persona, por ejemplo, la persona acreedora hacia la persona deudora, este deudor se fallece y por lo tanto sus propiedades o lo que viene siendo el patrimonio se lo deja a la persona acreedora. Entonces esta persona acreedora tiene ese patrimonio y como la deuda que tenía la obligación pasó a manos de la persona acreedora, con ese poder se finiquita, o sea, esa persona es acreedora y deudora, por lo tanto es una confusión y se elimina. También la remisión de deuda es cuando la persona acreedora, mediante un perdón o algún aspecto moral, finiquite hacia la persona deudora la obligación. También está la novación, que es cuando alteran el contrato. Si la persona acreedora llevó a un caso legal este problema de esta obligación, la persona deudora, mediante esta novación, elimina la obligación mediante esta alteración del contrato. También lo que es la transacción es otra forma de eliminar la obligación, siendo que en esta transacción va a haber un convenio, donde en este convenio se liquide de la forma más previa y de la forma más fácil esta obligación. Otra forma es la prescripción, donde la persona acreedora generó una fecha determinada para realizar ese pago, esa obligación hacia la persona deudora, y llega la fecha exacta y al pasar esa fecha exacta que se determinó, se anula esta obligación y queda descartada. La otra forma de eliminar la obligación sería mediante la caducidad, cuando la persona acreedora generó un tiempo estipulado entre ellos mismos y no le cobró porque se le salió de sus manos a la persona acreedora hacia la deudora, instantáneamente queda la deuda finiquitada. Gracias.